buenas noches. Gracias por estar hablando con Mari. Agradecida de contar con su atención y de que nos permitan llegar a sus hogares para pasar tiempo de calidad junto a su familia. Hay veces que nos ponemos a observar a las diferentes generaciones que habitan en el mundo en el día de hoy, como la de la vieja guardia, la silenciosa, la baby boomer o boomerang, y decimos, wow, qué diversidad. Y se nos puede quedar que en el 2017 tenemos una nueva generación de seres humanos que conforman la sociedad. Esta es la llamada millennium o milenial o nativa digital. Y para hablar de todas estas generaciones tenemos en nuestros estudios a la licenciada Edra Anderson. Veamos parte del contenido del día de hoy. Entonces ya el que antes era productivo empieza quizás a sentirse que ya no es tan productivo, que Dios sacó de Egipto, no entró a la tierra prometida. El carisma te hace brillante, pero el carácter es lo que te constituye. Esta noche estamos tratando el tema Uniendo Generaciones y está con nosotros nuestra querida licenciada Edra Anderson. Edra, bienvenida a Hablando con Mari. Gracias, Mari, gracias. De verdad que ya tú eres parte de aquí, tú no necesitas mucha presentación, No, ¿verdad? no. O sea que esta es tu casa. Exactamente, estás en tu casa, eso Estoy en es mi casa. excelente. Estamos tratando este tema precioso, Uniendo Generaciones, y tengo que decirle a los amigos televidentes que surgió una noche cualquiera, hablando así en el parqueo de mi casa, y fue algo hermoso, porque yo creo que es un tema muy actual, y que va a ayudar mucho a los padres, a las personas en su empleo, a entender muchas cosas. Pero yo creo que la pregunta necesaria, la regulatoria, antes de conversar, de iniciar este viaje, es preguntar, ¿qué es una generación? Una generación es realmente el componente de un grupo de personas que corresponden a una misma edad cronológica, que tienen un mismo código y un mismo estilo y un mismo sistema de comunicación. Básicamente las generaciones las componen los etarios, que son aquellas personas que ya desarrollan en sí un mismo código, un mismo lenguaje y van diciendo el significado que se le va dando a cada palabra. Así que las diferentes generaciones se van estableciendo. Antes era cada 20 y tantos años y en la actualidad está ya cada 10 años, cambiamos de generación. Es decir, que actualmente nosotros estamos transicionando ya de una generación. Están cambiando algunos de los valores, algunos de los códigos del lenguaje y eso es lo que estamos viviendo. O sea, que por eso que tú y yo no entendemos tan bien, porque pertenecemos a una misma generación. Sí. Cuidado con decir años, ¿eh? Aquí no se habla de años. Salen. Entonces se puede hablar de que, como tú dices, años, hay una clasificación. Entonces se puede decir cuáles son las generaciones en base a los años, ¿verdad? Sí. Entonces nuestra productora Alice Solano nos puso aquí los años. Ella dice que del 1901 a 1924 está la generación grandiosa o vieja guardia. Sí. Esa fue una generación que se caracterizó básicamente por callar sus sentimientos, sentir fuerte, se filosofaba pero al interno del corazón. De hecho, Proudhon, quien ganó el primer premio Nobel de la literatura francesa, tiene un verso para mí muy significativo, porque él le habla a su alma, a sus emociones y a su mente que se callen para el mundo exterior, sin embargo, que para él sigan viviendo dentro de él. Wow. Me gusta que dice que es una generación grandiosa, pero ese nombre así, grandiosa,
Es que habían grandes pensadores, es que habían personas especiales en esa época. Sí, porque faltaba mucho por descubrir. Y en ese entonces, en esa generación, se encontraban y se daban la creación de muchos eventos industriales que nosotros podemos ver cómo surgen, aunque hay también guerras y demás, pero vemos que hay cosas de impacto que todavía en el día de hoy trascienden. Son pensantes, eran personas pensantes. Muy pensantes, que filosofaban. Entonces viene ahora la generación del 25 al 42. Los amigos televidentes que vayan tomando punta para que cuando caigan los años de ellos, ya sepan cuál es que les corresponde. ¿Cómo desearía que alguno nos estuviera mirando? Dice la generación silenciosa o de los promotores. Sí. Por ejemplo, en esa generación tenemos a Ana Frank, ¿verdad? Conocemos el libro, si lo han visto, que dice Las cartas de Ana Frank. Cómo el padre de Ana Frank, que estaba allí en una prisión separado, lograba mantener viva una relación y comunicarse y transmitir sus ideales, expresar esas emociones que te hacen ser humano, eso que te distingue a ti, que nadie más quizá pueda entender lo que estás sintiendo al ver una flor o algo. Y Ana Frank decía que es mejor estar secreto que ser descubierto. O sea, es una época de poesías. De poesía y ya más expresiva, ya era más atreverse, más arrojada. Entonces viene ahora la otra generación, anoten, de 1943 al 60. Dice la generación X o Boomerang. La mía no ha llegado todavía. Esa es la de los baby boomers, es de los baby boomers. Esa se dice Boomerang. No. De la cual fue que yo dije, del 43 al 60. Ajá. Ah, sí, exactamente, tiene razón, de la de baby boomers son esas. Sí. ¿Qué se caracterizan ellos, esos baby boomers? Me llama la atención, boomer. Sí, esa generación, por ejemplo, ahí pertenece Magic Johnson, Michael Jordan, Oprah Winfrey, grandes presidentes como fue Bill Clinton. Fue una generación que empezó, como decimos, a romper patrones, paradigmas, a enfocarse un poco más allá de lo que era su contexto actual. Pero todavía mantienen valores. Sí, seguían aferrados a los valores, a los principios, sin embargo, eran ya más exploradores, ya no importaba quedar mal por atreverse uno a intentarlo, ¿verdad? Sino que éramos capaces de compartir nuestros ideales con los demás y de caerle atrás a ese sueño que yo tengo y creer. Por eso es el boomer, hacía un boom, rompía el paradigma y daba fruto que creaba precisamente cosas nuevas y diferentes. Me levanto. Sí, ahí salieron muchas grandes frases que hoy en día se utilizan mucho en procesos de formación y de facilitación. En esa época con estas personas maravillosas. Oye, pero sí, tú me mencionaste 3 y yo dije, wow, todavía, bueno, yo estaba leyendo algo en el periódico en estos días y no han encontrado todavía un Michael Jordan. ¿Sí? No. Y a Clinton todavía se recuerda de una manera preciosa. Sí. Aparte de ser un presidente buen mozo, era un presidente muy capacitado. Sí, valga la aclaración. Entonces viene el 1961 al 1981, generación X o Boomerang, pero termina como en G. Sí, Boomerang. Sí, esa es la que pertenecen a algunas personas de quizás que no estén viendo, ¿verdad? Quizás ya los que nacimos en esta generación. Deja de estar ya, oh Dios, bueno, como en el 81, en el 81. No se sabe si del principio o del final, pero fíjate que es una generación que ya es una generación en la cual se encuentra el Internet, se encuentra el pensamiento de permanecer cerca, de comprometernos, ¿verdad?, de mi nombre sigue ligado a mi conducta y mis ideales. Entonces es muy importante lo que yo diga, lo cumplo y en el momento tengo un sueño, persigo ese sueño y se dan grandes líderes. Y hoy en día, por ejemplo, nosotros tenemos mucho acceso a lo que es la información, pero también mucho acceso a lo que es el conocimiento. Y tenemos tecnología. O sea, todavía pensamos sí, todavía. Sí, y tenemos ciertas cosas que no hemos transicionado porque hay otras generaciones, ¿verdad?, que ya han ido surgiendo después de nosotros. Okay, es como un intermedio. Es como ¿Se puede decir que esa generación es un intermedio? Porque nosotros actualmente somos la generación productiva.
Somos los que estamos incorporados ya en el mercado laboral y estamos tan ocupados en la enseñanza, en lo que es la ciencia, en lo que es la medicina, en lo que es las leyes, las relaciones internacionales. Estamos explorando y estamos a la vanguardia. Lo que estamos enviando entonces sus conocimientos a la generación del 82 al 2001, la generación Y. Oye, sí. Esa generación, ¿cuáles son? Esa generación es la que está, que ahora vemos, por ejemplo, jóvenes que ya tienen, vamos a decir, algunos 21 años ya tiene una maestría. Y es una persona que puede decir, estoy acabada, estoy completo, estoy realizado. Ya no es necesario que piense en familia, sino en la tecnología, cuál es el modelo que está saliendo de aparato de telecomunicación, de cámaras, de video, cuál es el estilo que está en boga. Necesito crear mis redes sociales, estar activo. Instagram. Necesito Snapchat, ¿verdad? Necesito que todos mis seguidores puedan verme y que me caigan atrás, que todos sepan cómo estoy. Necesito un like. Eso es, Dame un like, por favor. Okay. Por ejemplo, hoy denle like al programa. Entonces viene la generación del 2002, dice la generación Z o los famosos millennium. Los millennium, los nativos digitales. Esta generación es la que nace ya, por ejemplo, en el internet, nace con el touch. Pero, ¿qué dice diferencia, por ejemplo, de esta generación millennium con la generación que dijimos anteriormente, que era hasta el 2001, que también está en internet, que también necesitan un like? Esta generación, ¿qué hay diferencia entre ellos? Bueno, porque ya lo que están todavía, los que están nativos digitales, o los millennium, ¿verdad? Están creciendo ya en un mundo donde está Google, donde está YouTube, donde tienen acceso con un simple clic a más de 25,000 canciones. Mira, este tema está súper interesante y yo quiero que los amigos televidentes vean cómo se tienen que comportar en ese cambio generacional, en su casa, en su trabajo. Y eso es lo que vamos a abordar luego de este corte comercial, ¿de acuerdo? Seguimos hablando con Mari. Estamos de regreso en Hablando con Mari, estamos tratando el tema de las generaciones. Y ahorita le está diciendo a mi hermana Edra que no detalle mucho esa generación, porque ella dice siempre, en mi generación, nosotros, ¿qué es eso, Edra? Ya tú me delataste ante el público, ya sacaron los años. Bueno, es que es de los 60 a los 80, entonces de repente nosotros estamos más cerca de uno del 81. Excelente. Cuando estamos hablando de todo eso, de la familia, de los cambios generacionales, todo se mueve en la casa, se mueve en el trabajo, se mueve en todo lo que es la vida. Y yo quiero que a nivel familiar, ese cambio generacional, yo sé que se observa porque yo lo vivo. Están los abuelos, está el papá, está el nieto, el bisnieto. ¿Qué pasa en el ámbito familiar con ese torbellino de edades? Bueno, es bien difícil la transición, porque vamos pasando de un rol activo a un rol que es menos activo y a uno que es pasivo. Vamos pasando ya a una época donde hay que entregar la antorcha, donde quizás antes teníamos la costumbre de pararnos, de decir buenos días, ¿cómo estás? Sí. Buenas tardes, a uno donde te pregunto y me contesto, ¿tú estás bien? Porque no tengo tiempo. Y otro que actualmente me gusta mucho y es que yo no sabía cuánto significado podía tener una frase. Por ejemplo, ya. Ya. Bueno, lo que yo conozco como ya es jugar ya de tirar bolita. ¿Qué significa eso, mi hermana? Eso, si tú lo dices hoy en día, muchos te van a decir,
ya es el momento en que te pregunto, ¿puedes acompañarme, por favor, María, a que vayamos a tomar un helado? Ya. Pero ¿no será que lo tomaron de un país que habla así o algo? No, es Una parte de frase este grupo idiomática, un etario. léxico. Es fácil, Ok, es como el fácil. qué lo que, Sí. o loco, ¿qué está loco? Sí, de lo Eso, mío. De lo mío. Personal. Ok. Así te dicen así tu Sí, yo paciente, tengo tu gente. muchos de mis alumnos y compañeros de lo mío personal, o sea que es Ok. algo bien O sea, que tú puedes profundo. ser de lo mío, pero también tú puedes ser de lo mío personal. Sí, ya eso es una Eso es como tú expresión. eres mi amiga, puedo confiar Sí, en ti. Lo que sí. nosotros decíamos, oye, tú eres mi amiga, puedo confiar en ti. Sí. Ahora yo te digo, tú eres de lo mío personal. Sí, y Mira el idioma, oye, pero tú se estás perdiendo el idioma también. pero todo, porque por ejemplo, ahora nos saludamos, ¿Qué es lo que? ¿qué es lo que? Machúcalo. Entonces, sí que Y sí. los chiquitos y los niños tú los los ves niños- chiquititos ¡Oh! y los bebés tú los ves con 2 años. Sí, Y- agarran el teléfono y le hacen. Oh, sí, sí, Entonces, sí. ¿cuál es la verdad? Que quizás, ¿verdad? A una generación donde esté el abuelo, el hijo, el nieto y el otro nieto menor, podemos ver que cada quien tiene un mundo en su cabeza, sentimientos, emociones. Entonces, al rozar, al buscar interrelación, ¿qué viene? Viene el conflicto, viene la incertidumbre, viene la reubicación personal. Entonces ya el que antes era productivo empieza quizás a sentirse que ya no es tan productivo o empieza a extrañar. Antes las cosas, las canciones tenían un contenido. Eso es verdad. Antes los libros tuve que la gente lo leía. Pero también ahora mismo que hay muchas personas que se quejan, perdón, y dicen, tú sales con una persona y mientras está hablando contigo está totalmente en las redes Oh, sociales y es poco el contacto visual y la comunicación. Así es. Entonces, todo esto trae crisis. ¿Por qué? Porque muchas veces en la familia tenemos que transferir los principios por los cuales nosotros somos y existimos. Nunca debemos olvidar de que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios y que Dios tiene un propósito con nosotros. Y el que habla primero de generaciones en la vida es Dios. El que tiene una tierra prometida para una generación es Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que cada generación, con su mentalidad, con sus principios, con sus métodos de comunicación, con sus activos, con sus inmuebles, con aquellos elementos que le hace funcional, ¿verdad? Es diferente. Si nosotros vemos que la generación que Dios de Israel, que Dios sacó de Egipto, no entró a la tierra prometida. Y Dios tomó ese tiempo en cambiar la naturaleza, en cambiar el corazón. Y me gusta que en ese tiempo no se envejecieron su ropa, no se gastaron sus calzados, no les faltó absolutamente nada. Sin embargo, 2 personas fue que entraron, Josué y Caleb. ¿Quiénes? Los que tuvieron la capacidad de conocer el fundamento de su existencia. Yo, Edra, me pongo a pensar, ¿qué habrá pensado Josué al ver cómo se iban perdiendo tantas generaciones e iba él creciendo con otra generación? Pero yo, ahora que tú hablas así, Edra, yo veo que si bien es cierto que hubo un cambio generacional y que Caleb dijo, dame mi heredad, tengo 80 y me siento de 40, ¿verdad? Sí. Pero los que entraron eran personas que aunque eran una nueva generación, unas personas con visión, una persona que amaban al Señor, una persona que se postraban ante el Señor y que fueron transformados, ¿no? Que se dejaron transformar por el Señor. Pero me preocupa mucho que, por ejemplo, yo respeto a mis abuelos, yo respeto a mi padre. O sea, mi papá me habla duro y yo creo que yo me sentiría muy herida porque papi a mí no me habla duro. O que te digan el nombre completo, ¿no? Sí, también, tú sabes, todavía mi tía me mira así, mi tía Esther me mira y me dice el nombre, me dicen en mi casa y me dice así y yo, ¿y qué fue, tía? Ve, pero ahora eso no está pasando. Los chiquitos le quieren dar una pela a los papás. Sí. Estoy hablando de los niños de 5 años. O sea, no sé, tú le dices a los niños tiempo fuera y se van tiempo fuera unos segundos, pero después pues, ellos están que vienen, le dan una galleta a la hermanita y le dicen tiempo fuera, papi, sí, tiempo fuera. Se ponen ellos mismos y luego van, doy una galleta, tiempo fuera y sigo. Sí. O sea, esa parte de cómo manejar, cómo una
Si ahora mismo yo voy a tener nietos, ¡Ay, qué ¿verdad? bello! Ay, Dios, lo dije en televisión. Ay, pero está bien Eso- porque eso es otra imposible. generación. Ay, Dios Es mío, otra ya se dieron generación. cuenta ustedes de la época que nací. Esto es tremendo. Entonces, esa época en que tú tienes a tu bebé y mi tía, que ella es una anciana, me dice, déjame encargarlo, yo se lo voy a pasar. Sí. Pero hay otro grupo que si dice, déjame encargarlo, cuidado si lo deja caer. ¡Hey! Esa señora cargó 25 gente, 30 gente. ¿Cómo te lo va a dejar caer? O sea, esa falta de amor que yo estoy viendo, esa falta de integridad. ¿O es que yo me estoy quedando una generación? Tú me lo dices claramente, no importa, en vivo. Bueno, nosotras, María, pertenecemos a una generación en la cual pedíamos permiso para hablar, en la cual podíamos tener conversaciones y mirarnos a los ojos. Y donde si nos teníamos sobrenombre era de cariño, ¿verdad? Así es. Entonces las cosas han cambiado. Hoy en día yo no necesito mucho contacto externo, con que yo tenga mi red es suficiente, ¿verdad? Entonces me envuelvo tanto en mi proceso que ya no miro al otro. Ya hoy en día es muy difícil encontrar un ser humano que se siente a filosofar sobre su vida, sobre su existencia. Eso es una mentira del enemigo. Es una gran mentira. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros podemos tener tres posiciones frente a este cambio inminente de lo que es el cambio generacional. Una es quedarnos como dinosaurios. ¿Dónde están los dinosaurios? Así que le dicen a los cambios generacionales. Y ahora, que esa era una de mis preguntas, ¿eh? Esa es una de mis preguntas, que son las posiciones que ocupan los seres humanos y comienzan a decirle a la gente, Ahí es un está. dinosaurio o camaleón, ¿qué es eso? Esto Eso es- se usa también en la casa, en el trabajo. Son actitudes que se han denominado para clasificarlas. La interrelación, cómo nos comunicamos. Por ejemplo, hoy en día el padre tiene un rol más activo con la crianza del bebé. Papá cambia el pamper, carga el bulto, va y lleva el niño aquí, lo lleva allí. Entonces el padre ya que lo hace. Sin embargo, si un bisabuelo ve que el padre está viendo eso, oye, eso es cosas de mujeres, ¿verdad? Y esa mentalidad nosotros la podemos adoptar cuando nos resistimos, por ejemplo, al uso de cualquier artículo. Ya yo no quiero usar la estufa. ¿Por qué? Porque yo prefiero utilizar el microondas, por ejemplo. Y vemos como si la estufa fuera algo que no es bueno, entonces tenemos una actitud negativa y es de dinosaurio cuando asumimos esa posición. O sea, Hay una- en la casa cuando le dicen, mami, tú estás como un dinosaurio, eso es diciéndole, tú estás atrás. Sí, Ok. pero atrás es atractiva. Ah, No, no es atractiva, te estoy relajando. Yo sé. Porque, verdad, en este momento sí, estás totalmente atrás. Estás dinosaurio, estás en extinción o en un museo. Luego tenemos la posición camaleón, que con la posición camaleón, pues nosotros nos acomodamos. Y somos un poquito como un liderazgo dejar hacer. Dejamos que la persona que actúe, ¿verdad? Y no tenga consecuencias. Y nosotros, pues, para no luchar, para no competir, déjame dejar mi zona de confort tranquila. y ellos que se extrayen y hagan disparate. Y yo, mientras tanto, sigo con mi ideal. Ok. Pero, ¿qué es lo perfecto? ¿Qué es lo funcional? ¿Qué es lo que funciona? Realmente que tengamos un pensamiento de oruga a mariposa. Vamos a ver qué es esa hermosura luego de este corte comercial. Sí, Sí. seguimos hablando con Mari. Many wars we fight, there's so many things we're not, but with what we have, I promise you that we're
Sí, claro, solamente déjame revisar aquí en el computador y ya te digo. Sí, solo asegúrate solamente de que cierre, de que firme, sí. Claro que sí, espérate que yo tengo acá la computadora, lo voy a revisar, claro. Espérate, sí, fueron 50 millones. Sí, claro que sí. Solamente ciérralo, pero mándame el mensaje para poder cerrar el negocio. Ya cerramos el negocio. Sí, solamente la firma, pero a la familia. Claro que sí, lo cerramos mañana. Mañana lo vamos a cerrar. Pero que ya tenemos el negocio cerrado ya. Por favor, mira, mándalo y verás que cerramos todo. Cerramos todo. Tenemos el negocio cerrado para la familia. Claro, compraron todo. Claro que sí. Seguro que sí, hermano. Mándame la firma ya. Claro que sí. Sí, solamente la firma, pero ya, lo más pronto posible, porque es que sí, cerramos el negocio. ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? Estamos de regreso hablando con Mari, estamos tratando con la licenciada Edra Anderson este tema precioso de las generaciones. Y decíamos en el bloque anterior que lo ideal sería ser de oruga a mariposa. Sí. ¿Cómo así es? En lugar de ser un dinosaurio que nos resistimos al cambio, en lugar de ser pues ya como un camaleón que me adapto y mantengo mi zona de confort, prefiero ser una oruga que va transformándose, viviendo los procesos internos hasta que llega a ser una hermosa mariposa, con sus colores, con todo su esplendor y su esplendidez. Eso es algo que nosotros debemos manejar y aprender a aceptarnos y sobrellevarnos frente a lo que son los diferentes cambios transicionales. Obviamente la vida como lo ve una persona de 15 años hoy en día no es como la ve una de 45. O sea, estoy viendo como que deberíamos ser más tolerantes los unos con los otros. Sí, porque obviamente el transicionar trae conflicto en la familia. El cambio de código, de vestimenta, de utilizar esos pantalones, súbetelos, pero mami, estoy de moda, estas barbas así, te ves mal, pero es que esté así que le gusta. Tantos tatuajes en el cuerpo, pero eso es lo que me hace sentir. Entonces hay que aprender a socializar y sobrellevar lo que son esas interrelaciones, porque el propósito de Dios es que seamos uno y que podamos vivir en las diferentes edades y diferencias que tenemos, que la vivamos como mariposas, con procesos, con metamorfosis, donde cada quien es y es aceptado, donde el amor que podamos tener el uno por el otro cubra esa multitud de faltas y pecados que podemos tener uno con el otro. No importa la diferencia. Tú sabes que me llega ahora eso que decimos siempre, que dice que retener lo bueno y dejar lo malo, ¿verdad? O sea, tú lo ves todo y de lo todo que tú ves, tú retienes lo bueno. Y yo creo que cada generación tiene algo bueno. Es correcto. Y cada una también tiene su oportunidad de mejorar. Claro que sí, tiene Claro sus puntos que que no son los mejores, los más agradables, y nosotros podemos ayudar al otro. Ahora, sí yo he notado que la generación que está entrando es una generación que pone una mayor resistencia a ser enseñado. Como que todo tiene que ser muy rápido. Sí, deja eso así, sí, pasa eso así. Entonces ahí viene que cae la generación que tú dices, bueno, me comporto como un camaleón en vez de una oruga. Y uno tratar e insistir, sí, pero vamos a hablar, vamos a explicarte, vamos a sentarnos a hablar. O sea, los conceptos, los valores ahora han cambiado.
Sí. ¿Cómo le digo yo a una persona que tiene 70 años que los conceptos han cambiado? ¿Cómo una hija le dice al abuelo, papi, es que mi hijo vive tal situación o mi hija vive tal situación? ¿Qué tú le aconsejarías como terapeuta a esas personas? Sobre todas las cosas que reconozcamos, que estamos viviendo ya un cambio generacional. Las cosas no son como antes. Antes quizás teníamos más tiempo, pasábamos más tiempo juntos, nos tolerábamos más, expresábamos el amor de una manera diferente. Hoy en día ha habido un cambio en ese cambio y eso se siente lamentablemente hasta en los grupos sociales donde tú vas, ¿verdad? Hay veces que te alegras tú de ver a las personas porque tenías mucho que no la ves, pero hay muchos que simplemente sonríen como de lado y esto. Los padres tienen que darse cuenta que no es un momento en que podemos dejar que el liderazgo de unificar la familia caiga en otras manos que no sea en el de los padres, en el de los que estamos produciendo, en lo que estamos manteniendo la sociedad. Lo que finalmente somos los que pagamos por el iPhone y por el iPad, los que cambiamos las camisas, las ropas, ¿verdad? Nosotros tenemos que mantener nuestro rol de mantener claro cuáles son las directrices y la línea de autoridad. Los límites. Los límites, excelente. Pero también dejar que cada quien fluya dentro de su O contexto. sea, te doy límites, pero no hago como antes que te mato la personalidad. Y el video que pasó ahora mismo de Gis, cuando entramos al bloque, yo digo que es la mayor evidencia de eso, que al final está pasando lo contrario de lo que tú estás diciendo ahora. O sea, ellos dejaron que esa generación tome control de todo, pero se pierde el amor. Porque ahora tú por WhatsApp te mandas besitos y abrazos, pero antes tú ibas y dabas los besitos y los abrazos, Sí. ¿cierto? Sí, algo que me gustó a mí mucho del video es que vimos cómo empezó. Empezó con una persona en una vitrola y lo más quizás lejos que te tienes es que realmente va a estar en un espacio tan moderno, ¿no? Y luego cómo cada quien, aunque están juntos con mucha información y cada quien involucrado en su propio proceso, pero no están disfrutando nada. Hasta que finalmente el niño, ¿verdad?, logra y se da cuenta de lo que está pasando y decide tomar un elemento y conectarlo a todo. Y es el niño quien logra interactuar y reunir la familia. Es el propósito de Dios, porque tenemos mucho. Dice que la ciencia avanzaría de acá para allá y ciertamente, ¿cuántas cosas no estamos viendo que hemos avanzado? Pero nosotros tenemos que luchar, sobre todas las cosas, de mantenernos unidos, de no tan solo tener información, sino tener conocimiento. Y a ese conocimiento añadirle el amor. Porque no es que las generaciones ya van, como tú decías, a dejar de existir y de tener las cosas buenas, no. Todos queremos estudiar, todos queremos superarnos, todos queremos contar con una familia, ¿no? Pero queremos ser aceptados y de acuerdo a lo que somos. Y esta generación actual, que quizás muchos descalifican, que dicen esta generación es vaga, esta generación depende solamente del celular. Esta es una generación, la Millennium, que es una generación que sabe sacar un óptimo uso a todos los recursos que tiene. Entonces, Y es una época difícil, y porque incluso al final de la cápsula que se pasó, todos se quedan conectados. Pero fíjate que no se quedaron abrazándose ni besándose, se quedaron conectados. Que eso es lo que yo digo que la gente debe considerar. O sea, nosotros como cristianos, ¿cómo vamos a manejar esta situación social? ¿Cómo podemos mantener una integridad? Porque como está esta apertura y este bombardeo cibernéutico o cibernáutico, ¿cómo es que se dice? cibernético. Todo esto está rodeando a las personas. Entonces, tú como cristiano, ¿cuál es tu posición? Yo sé que ya el bloque está terminando, pero quiero que antes de cerrar, tú puedas darme una pauta sobre este punto. Como cristiano, ¿cuál va a ser mi posición? Como cristiano, ¿yo voy a ser inteligente o yo voy a ser disciplinado? ¿Cómo yo me voy a desenvolver en sentido general? Separados del Señor, nada podemos hacer. La oración, el comunicarnos, el hablar con Dios, el expresarle lo que queremos, lo que sentimos, va a ser y será siempre la mejor herramienta.
Dice la palabra de Dios que de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Nosotros podemos ser transformados. De hecho, la Biblia habla de inteligencia espiritual. Nosotros tenemos la capacidad de crecer espiritualmente, emocionalmente, a fin de ¿qué? De modelar a Cristo. Nosotros, porque cuando el Señor dice en su palabra, cuando Cristo vuelva a la tierra, hallará fe. ¿Por qué? Porque el amor de muchos se enfriará. Entonces, nosotros entendemos que de manera muy particular, en este tiempo en donde hay tanto índice de hecatombe, de criminalidad, de tsunami, tantas cosas que estamos pasando, tanto por el medio ambiente como por nosotros mismos, es tiempo de volvernos al Señor y a su palabra. Es tiempo de enfocarnos que en lugar de consumir más cosas, de que tener mejor estatus, de que se vea, de ser más persona. ¿Por qué? Porque nosotros realmente la inteligencia es muy buena, pero la disciplina es lo que te hace. El carisma te hace brillante, pero el carácter es lo que te constituye realmente. Y nosotros, si tú me preguntas cómo estamos, nosotros estamos siendo inteligentes, pero estamos siendo muy indisciplinados. Y queremos delegar nuestra responsabilidad de esposa, de madre, de padre, de líder, ¿verdad? A los demás. Y tener simplemente a veces títulos y no acciones que conlleven a lo que somos. Modelar nuestro carácter en integridad. Tú sabes que, ahora que tú dices que pensamos mucho en títulos, me llegó a memoria una anécdota verídica, lo viví, y fue un muchacho que dice en el grupo así laboral, dice que él quiere casarse con una mujer que sepa cocinar y que él le va a dar acceso a sus cuentas bancarias y que él quiere que sea una mujer de Dios, una mujer que cocine bueno y que él le va a cocinar algo a ella y ella también le va a cocinar a él. Y yo te puedo decir que la reacción de los jóvenes en ese momento fue terrible. Cocinar, tú estás buscando una mujer para cocinar. O sea, no oyeron, no escucharon la primera parte. Lo que él daría. Todo lo que daría. Sin embargo, algo que es bíblico y está dentro del rol de la mujer es algo bíblico, lo dice la mujer de los proverbios. Ella literalmente se armó un tsunami, por esa simple palabra. Sí. Entonces, como ya tenemos que cortar de este bloque, a mí me gustaría que si tú tienes algo para dejarle a los amigos televidentes y que no hemos tratado ahora, tenemos un minutito antes de ir al próximo corte. Sí, decirle, fíjate, el cambio es inminente y como decía ahorita, todo cambio trae incertidumbre, trae roce. Los cambios y los roces traen conflictos y los conflictos vienen dados por las personas que somos nosotros, nuestras actitudes. Vienen dados también por las diferentes experiencias que hemos tenido y eso nos prejuicia. Viene dado también pues por los procesos, la manera en que de forma o de fondo nos relacionamos. Entonces, cuando venimos a ver, en lugar de convivir, estamos más bien compitiendo. En lugar de unirnos y complementarnos, estamos pues desconectándonos y poniendo más un espacio. Yo les exhorto a que vayan detrás de lo que realmente Dios quiere. Y es que tengamos calidad de vida, que disfrutemos el poder respirar, el poder caminar, el poder abrazar, decirle a alguien te amo, decirle a alguien perdóname, decirle a alguien te esperaba, o sea, dar afecto que no está tan solo en las cosas que podamos tocar o tener, sino en que te tengo a ti como persona. Entonces, si te tengo a ti como persona, yo me siento mucho mejor. Amén. Gracias, Edra, de verdad, por estar hablando con Mari. Como siempre, esas visitas tuyas edificantes. Por eso es que tú estás fija aquí. Gracias, manita, de verdad que sí. Seguimos hablando con Mari. Many wars we fight, there's so many things we're not. But with what we have, I promise you that
con Mari ha tratado un tema de generaciones, porque son puntos que están afectando la sociedad, la familia, el mundo en sentido general. Y muchas personas cuando ponemos este tema quizás podrá decir, pero ¿qué tiene que ver eso con lo espiritual, con lo que Dios está trabajando con cada uno de nosotros? Y como decía nuestra hermana Edra Anderson, el Señor habló de generaciones y el Señor permitió que una generación desapareciera, que otra generación entrara a la tierra prometida. Y hay unos puntos que nosotros como cristianos estamos olvidando. Nosotros estamos viendo que muchos de nuestros hermanos, que muchos de nuestros amigos están olvidando puntos básicos que nosotros tenemos que reflejar. Vemos un grupo de cristianos que todo está muy chilling. ¿Ustedes saben lo que es chilling? En mi generación le dicen chilling a las cosas que fluyen, a las cosas cortas, porque estamos hablando de generaciones, ¿verdad? Y vemos una generación de cristianos que todo es muy suave. Hermano, no se ofendan. La verdad, no es mi intención ofender, pero mi intención es decir lo que Dios me ha mandado a decir, porque a mí es que Él me va a preguntar. Entonces, hay cristianos que es mucho show, mucha tarima, unas danzas que muchas veces no son danzas para Cristo, sino danza para agradar al pueblo. Entonces ya no hablamos de adoradores en espíritu y en verdad, hablamos de cantantes. Hablamos de personas que quieren brillar, de personas que quieren que eso que no hicieron en el mundo, esa fama que no tuvieron en el mundo, entonces quieren ahora llevarlo al templo, al Señor. Como cristiano yo te quiero preguntar, tú estás dando testimonio primero en tu casa. Tú estás compartiendo con la persona que viven contigo. Tú eres una mujer amorosa con tu esposo. Tú has entendido el rol de que tú tienes que atenderlo, de que tú tienes que amarlo, de que tú eres amante, de que tú eres esposa, de que a veces haces un chin de mamá y de que eres su amiga. O como estamos hablando de generaciones, podemos decir, que también lo decíamos en mi época, su pana full. Tú tienes esas 4 características como esposa. Tú has entendido que Proverbios dice que tú eres una joya preciosa, mujer virtuosa, que te levanta temprano, que madruga, atiende a tu marido, atiende a tus hijos, te hermosea y después te va al mercado a vender tela. Tú has entendido que la mujer toda la vida ha trabajado y toda la vida ha madrugado. Tú has entendido como cristiana que tú no tienes que buscar un hombre millonario que te siente, que tú eres una ayuda idónea. Si Dios te lo envía, excelente, chulísimo, ¿verdad? Pero tú has entendido eso. Tú has entendido que la persona que está en tu casa, que te ayuda a limpiar, que te ayuda a cocinar, no es tu esclava, sino tu amiga, quien el Señor te la envió para ayudarte, para facilitarte tu vida. Una persona que tú tienes que agradecerle cómo te sirve. Que cuando tú tengas una situación y una lágrima, quizás sea la persona que se siente junto a ti y ore contigo. Yo le doy gracias a Dios, al Señor, por haberme enviado una persona como Carmen, que me ayudó cuando yo tenía dolor, una persona que ella era mi muchacha, como le decimos nosotros. No, era mi hermana en Cristo que estaba ayudándome. Y luego me mandó una joven como Meroli, que esa está conmigo. Y yo cuando he tenido dolor, ella ha estado a mi lado y prácticamente ha llorado conmigo. Tú has entendido que tú como cristiana tienes que emanar amor y perdón. Que cuando tus hijos se equivocan y se acercan a ti y se ponen frente a tu cama y te dicen, mami, me equivoqué, tú tienes que respirar y recordar que si tú eres sacerdote en tu casa, en la calle, primero tienes que ser sacerdote en tu casa y dar consejos. Que tú no puedes ser, como decían mis difuntos abuelos, oscuridad en la casa y luz en la calle. También eso es generacional, son dichos, refranes. Los cristianos somos cristianos en todo tiempo y a toda hora. Como cristianos tenemos que estar a la orden del Señor. Vamos a un corte comercial. A nuestro regreso vamos a continuar hablando de lo que el Señor conversó conmigo en la intimidad,
en mi habitación una noche cualquiera. Seguimos hablando con Mari. Many wars we fight, there's so many things we're denied, but with what we have, I promise you that we're marching on, through all the plans we Continuamos hablando. Estamos conversando. Ustedes quizá en su cama o en el family room y yo entrando a su casa por el permiso que ustedes me han dado. El Señor es precioso. Y cuando yo compartía en esa intimidad con el Señor, esa noche cualquiera, yo recibí en mi corazón que nosotros como cristianos tenemos que tener más oración y más consagración. El mundo está cambiando. El mundo vive situaciones muy fuertes, espirituales. Hay muchas personas que necesitan ayuda, que necesitan consejo. Muchas muchachas que no saben qué hacer porque no han recibido un abrazo, una orientación. Muchos muchachos que el papá no está en la casa. Muchos hogares disfuncionales. Situaciones que ocurren para nosotros a destiempo, pero si el Señor lo permitió, simplemente ocurrió en el tiempo de que el Señor lo permitió. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar orando. Tenemos que estar orando, tenemos que ayunar. Ya no se está hablando del amor de Cristo, ya no estamos diciendo que Cristo viene pronto. Si tú como cristiano te pones a decir Cristo viene pronto en cualquier lugar, dicen que tú estás como un dinosaurio, que tú estás atrás y puedes arriesgarte que tu iglesia se quede vacía. Pero ¿saben qué? Como en Hablando con Mari, el Rey es Cristo y quien mande Cristo, yo te puedo decir, hermano precioso, que Cristo viene pronto. No sabemos el día, no sabemos la hora. Solo el Padre lo sabe, pero Él viene pronto. Y cuando tú ves todo esto caos, las migraciones, las situaciones políticas, las situaciones sociales, los asesinatos, los robos, tú dices, Dios mío, ¿qué está pasando? Y todavía los no creyentes están diciendo, señores, pero es verdad que Cristo viene pronto. Tú lo oyes en todo lugar. Entonces, República Dominicana es un pueblo eminentemente cristiano. Fíjense que en ningún momento he hablado de doctrina. He hablado todo el tiempo de Cristo y de que somos cristianos. El pueblo dominicano, República Dominicana, una isla puesta en el trayecto del sol, una isla bendecida, llena de la gracia y favor del Señor, donde habita el Espíritu Santo de Dios. Es un país que necesita más oración y más ayuno. Nosotros como cristianos debemos ayunar. Yo me preocupo, en el buen sentido, porque todo está en la mano del Señor, de que en varias ocasiones yo he pedido públicamente que el presidente, la primera dama, los pastores conocidos, los obispos, los sacerdotes, quien esté dispuesto, convoquen un ayuno y oración. Lo he pedido públicamente, lo he pedido por las redes. Y no hay uno que me haya dicho, Mari, vamos a hacerlo. Y quizá está puesto en el corazón de muchos de ustedes. Si tú no eres un pastor conocido,
Si tú eres un dominicano que está sentado en tu casa ahora y tú estás dispuesto, Hablando con Mari convoca un ayuno y oración nacional bajo la autoridad del Todopoderoso Jehová de los ejércitos, creador del cielo y la tierra. Como hija del Dios Altísimo, que vio mi embrión, que no permitió que yo fuera abortada y que me ha sanado de toda enfermedad y ha permitido que aún yo esté frente a ustedes, yo convoco un ayuno nacional. Si Danilo Medina, presidente de la República, si la primera dama no han oído y no han temperado a este llamado, a este gemir, pues entonces, como ellos no son superiores a Cristo, nosotros convocamos a un ayuno nacional, una semana de ayuno y oración contra la delincuencia, contra el robo, contra el hurto, contra las violaciones, contra los asesinatos, contra el aborto. Si nosotros, como hijos de Dios, nos levantamos por República Dominicana, yo le aseguro a ustedes que nuestra tierra va a dar los mejores frutos. Yo le aseguro a ustedes que van a llamar de Estados Unidos, que van a llamar de Europa a preguntar qué ha pasado en República Dominicana. Si este país está como está, es porque nosotros, como cristianos, no hemos asumido la responsabilidad de hablar como hay que hablar. Porque muchos estamos cogiendo el púlpito para vanagloriarnos nosotros, para lucirnos nosotros, convocando muchos congresos y muchas cosas bonitas, y no hemos asumido como pastores y como sacerdotes lo que tenemos que asumir. Es tiempo de hacer lo que hay que hacer. Muchos pastores se están yendo. Pastores que amamos. Una Cela, un pastor Pumarol, pastor en Barahona, ya se han ido, pero han dejado un legado. Yo te pregunto a ti, como cristiano que eres, de la religión que tú seas, no importa. Yo te pregunto, ¿qué tiempo de oración tomaste hoy? ¿Te sentaste a orar con tus hijos? ¿Qué ha pasado en tu casa? Cuando hubo problema, ¿a quién acudiste? Yo te invito a este ayuno nacional. Una semana de ayuno y oración. Y yo te aseguro a ti que cuando lleguemos a diciembre, República Dominicana va a decir verdaderamente, somos libres e independientes de toda dominación extranjera. Dios, patria y libertad. Cristo para la República Dominicana. Hasta la próxima semana. Y gracias por estar hablando con Mari.